Muy buenas tardes, amados hermanos. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes y pues vamos a seguir aprendiendo acerca de la doctrina. Me tocó un tema muy interesante y es acerca de la expiación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a hacer una oración antes de empezar. Amado Padre Celestial, gracias te doy por la oportunidad que me das de exponer este tema. Gracias por la vida de mis autoridades, por esa autorización que me brindaron. Gracias te doy por tu enseñanza. Te pido que seas tú enseñando este tema, sé tú abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre. Haznos sensible a tu enseñanza. Te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de la expiación es de suma importancia en la doctrina de la salvación, ya que tiene que ver con el sacrificio vicario. Vicario significa sustituto. El sacrificio sustituto de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él tomó nuestro lugar. Él se sacrificó por todos nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Todo lo que pasó en el pasado es una sombra de las cosas o un tipo de las cosas que iban a suceder en el futuro. Es por eso que les voy a explicar a grandes rasgos lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Pero antes les voy a decir la cita que hay que memorizar. Es 1 de Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:7. Bueno, en el Antiguo Testamento habla acerca de que Moisés y los israelitas edificaron un tabernáculo. Dios les ordenó que hicieran esto para que tenían dos preciosas razones: para cumplir el anhelo del corazón de un Dios santo de restablecer con su pueblo la comunión que se había perdido desde que Adán y Eva pecaron. Y la segunda es para enseñarle a su pueblo sus caminos. Este tabernáculo era una estructura portátil que usaron los israelitas al viajar por el desierto y continuó siendo usada en la tierra prometida hasta los tiempos de Salomón, cuando se construyó el templo. Bueno, les voy a enseñar en cuántas partes estaba dividido este tabernáculo. Estaba en 3 partes dividida. Es el atrio, que es el patio, el santo y el santísimo. En el atrio estaba el altar de bronce. Los israelitas hacían sacrificios aquí de animales para el perdón de los pecados, ya que, como dice en Hebreos 9:22 al 26, que no hay perdón sin el derramamiento de sangre. Entonces, cada vez que pecaban, los israelitas tenían que ofrecer un sacrificio. Y el día de la expiación era una vez al año. El sacerdote entraba hasta el Santísimo a ofrecer la sangre derramada de animales, pero para el perdón de todo el pueblo. Es muy importante este tema de la expiación en el Antiguo Testamento, porque pues ese sacrificio era para el perdón de los pecados. Este es el altar de bronce. Aquí ofrecían los sacrificios animales. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote, este era el velo que dividía el santo del santísimo, y entraba al santísimo y ofrecía esos sacrificios para el perdón de pecados. Bueno, ahora, para entender correctamente la expiación es necesario estudiar otros términos que van relacionados, como la redención y la propiciación. Ahora vamos a ver lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, cómo es que Él toma el lugar como un cordero inmolado, como ese cordero sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver qué es
la expiación. Y para entenderlo, vamos a ver dos términos, que uno es la redención y otro es la propiciación. La redención descansa sobre tres palabras. La primera que vamos a ver es agorazo. Agorazo significa comprar, pagar un precio por algo. Y esta palabra aparece en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Actual. Dice: y todos ellos cantaban esta nueva canción. Solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, idioma, pueblo y nación. Se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Les voy a poner de ejemplo un ejemplo burdo. Supongamos que alguien está en la cárcel y va a pagar una condena de toda su vida por haber cometido un pecado. Para salir liberado de la cárcel, tiene que pagar una cantidad muy grande que ni su familia ni él puede pagar. Pero viene una persona y dice: pues yo voy a pagar para que él sea libre. Este hombre sale, es comprado con un precio. Nuestro Señor Jesucristo pagó con un valor muy alto, con su sangre preciosa, pagó el perdón de nuestros pecados. Compró y pagó. La segunda palabra es básicamente igual a la anterior, pero se le añade el prefijo exo, y es hexagorazo. Y quiere decir sacar, separar, poner a un lado. Y así la idea se complementa, no solamente siendo una compra, no solamente pagó, sino que separó, sino es la idea de liberación. Y tiene que ver, es como cuando compraban la libertad de un esclavo. Y este esclavo era libre. Y regresamos con ese ejemplo que les digo. Este hombre fue libertado de pagar una condena de muchos años en la cárcel, pero él sigue con ese pecado en él de cometer homicidios, de ese odio, de ese resentimiento. Continúa ahí, o sea, está esclavizado. Pues nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nos libertó de todo eso, nos redimió de la ley que tenía uno que pagar para no ser castigado. En el caso de este hombre, si no tiene que ir cada mes a la cárcel a firmar unos documentos cada mes, y no puede salir fuera del país, está esclavizado. Y si comete nuevamente el delito, va nuevamente a la cárcel. Bueno, en el caso de nuestro Padre Celestial, dijimos que Él había puesto unas 613 leyes aproximadamente, y uno tenía que, si no las cumplía, uno pagaba. Los adúlteros eran apedreados, y si los encontraban cometiendo adulterio, tenían que pagar. Y sin embargo, Dios nos hizo libre de esa esclavitud, de la esclavitud del pecado. Bueno, la tercera palabra es la palabra lutro, y tiene que ver con desatar o soltar. Una vez recibido el pago de rescate, nosotros estábamos atados con cadenas, y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Rompió las cadenas, nos hizo libre, nos declaró libre, nos rompió todo yugo del pecado, todo yugo de iniquidad, todo el yugo de maldad. Como ponía el ejemplo de este hombre pues puede seguir cometiendo pecados. Sin embargo, nuestro Padre Celestial, a nosotros, aunque somos pecadores, Él rompió ese yugo, ya no estamos atados. Por su sangre preciosa nos lavó, nos purificó y nos limpió de toda maldad, ¿sí? Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y por medio de su Santo Espíritu nosotros podemos permanecer santos delante de Él. Por medio de la oración y de estudiar su palabra, nosotros podemos obedecer sus mandamientos. Podemos sujetarnos
a sus mandamientos y no continuar con esa vana manera de vivir que teníamos en la antigüedad. Así que la redención es comprar, como aprendimos de la palabra agorazo, es ponernos aparte, nos sacó de la esclavitud, nos pone aparte, que es exagorazo, y finalmente nos libertó completamente de la cautividad, que es el lutro. Ya no estamos atados, ya no estamos esclavizados al pecado por esa sangre preciosa. Y la segunda palabra es propiciación, pero esto tiene que ver con lo divino, ya no es con el hombre. Estas palabras significa aplacar, satisfacer las demandas de la justicia divina mediante un sacrificio. Pero ¿por qué satisfacer esa demanda? ¿Por qué esa necesidad de Dios? ¿Acaso Dios estaba enojado? Bueno, la respuesta está en la Biblia. Tenemos un Dios santo y aborrece la maldad y el pecado. Por lo tanto, al ser el hombre pecador, estaba en enemistad con Dios. En Santiago 4:4 dice: almas adúlteras, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nosotros estábamos separados de Dios por el pecado. La justicia de Dios había sido ofendida. Por lo tanto, la ira y el castigo era lo que el hombre merecía por su pecado. La transgresión no solo podía quedar impune. Sin embargo, aunque Dios es juez, también es Padre. Por esa causa, por su amor y misericordia, envió a nuestro Señor Jesucristo a morir. Él ofreció lo mejor que tenía. Él pudo haber ofrecido un ángel, un querubín, un serafín, pero ofreció a su único hijo, al unigénito. Y él, Jesucristo, estuvo dispuesto a morir. Dice en la Biblia que él estaba encariñado con los hombres. Él estuvo dispuesto a morir y a recibir ese castigo que nosotros merecíamos. La justicia divina es inquebrantable, ya que su ley no acepta excepciones. El pecado siempre debe de ser castigado. Nosotros solo fuimos liberados de ese castigo porque alguien más fue castigado en lugar de nosotros, que fue nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo es un acto de sustitución. Nosotros éramos los que merecíamos estar en la cruz, así como los dos malhechores que uno le dice: nosotros sí merecemos, pero este hombre justo que no ha hecho nada malo, pues no merece estar aquí. En Isaías 53, 4 al 5 dice que ciertamente nuestro Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En la nueva traducción, en la traducción de lengua actual dice: golpeado fue por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos paz y fuimos sanados. De este modo, la justicia de Dios fue satisfecha. Los pecados del hombre fueron remitidos y quitada su culpa. Es por eso que ahora podemos acercarnos con libertad y confianza a Dios. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Dios ya ha sido propiciado. Dijimos que propiciado tiene que ver con aplacar. Es por eso que ahora extiende sus brazos de misericordia y a todos los hombres. En 2 de Pedro 3:9 dice que no desea que ninguno sea destruido, sino que todos alcancemos el arrepentimiento. Y vamos a ver la palabra expiación. En sí, ese término está directamente relacionado con la propiciación, ya que esta tiene que ver con Dios, y la expiación con el hombre. Recuerda que la propiciación tiene que ver con la satisfacción de la justicia divina. Cuando esto acontece, el hombre es absuelto y declarado justo, es decir, es expiado, es perdonado de todos sus pecados. Como dice en Isaías 1:18,
aunque nuestros pecados sean como rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Una persona que ha sido espiada puede tener una comunión libre con Dios, pues todos los obstáculos que le impedían el pecado ha sido erradicado. El hombre espiado puede tener la plena confianza de ser salvo. No hay quien pueda acusarle. Él es ahora limpio, Él es santo, Él es justo, Él es grato a los ojos de Dios. El hombre recibe todo esto no por méritos propios, sino por el sacrificio vicario, que dijimos que es sustituto de Cristo. Fíjense, nosotros no debemos de sentirnos culpables. No, ya cometí esto, no, Dios no me va a perdonar. La sangre de Cristo vale mucho, vale mucho. Tu pecado no es tan grande como para que la sangre de Cristo no pueda pagarlo. Y esto debía hacernos pensar más a fondo el alto precio de nuestra salvación. Y no tomar las cosas a la ligera, como si la redención que ahora poseemos fuera algo barato. Debemos de valorar el sacrificio, ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No debemos de menospreciar su sangre preciosa, el estar pecando deliberadamente. Dice en Apocalipsis 5:12, digno es el Cordero que ha sido inmolado, que ha sido sacrificado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la victoria, el honor. Por lo tanto, no debemos de deshonrarlo pecando deliberadamente. Hay que valorar su sacrificio redentor. Bueno, ese es el tema. Espero que hagamos conciencia antes de cometer un pecado. Hagamos conciencia de ese precio tan alto que pagó nuestro Señor Jesucristo y esforzarnos, pedirle al Espíritu Santo que sujete nuestra carne, que sujete nuestra mente, nuestro corazón para no pecar contra Dios. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Dios los bendiga y hasta pronto.